Bueno, primero, muchas gracias por invitarme nuevamente a otra edición de este conversatorio sobre el Santo Padre de los Carmelitas, San Juan de la Cruz. Y el tema que voy a hablar yo ahora es cómo y quién era Dios para San Juan de la Cruz. Los créditos de esta charla son de las enseñanzas de quien fue mi profesor y amigo, el padre José Vicente Rodríguez, ante una pregunta que le hicimos una tarde de clase y de hermosa conversación: ¿quién era Dios para el Santo Padre San Juan de la Cruz? Muchos de los comentarios que voy a hacer son o están tomados de los apuntes de una de estas clases que él nos dio, o de varias clases, y de su enseñanza que nos hacía sobre la biografía del Santo Padre San Juan de la Cruz, y de las grandes exposiciones que tuve la gracia de oír con gran pasión en 6 congresos mundiales de San Juan de la Cruz, en la cual estuve presente, y fue uno de los grandes expositores. Se ha dicho, o se ha escrito, mejor dicho, muchas páginas sobre este tema de quién era Dios para el santo, y la doctrina sobre Dios que está bellamente escrita a través de la pluma del santo en todas sus obras. Pero debemos distinguir dos cosas: lo que se ha escrito sobre la doctrina universal sobre Dios, y lo que escribe y piensa desde su experiencia de Dios, desde su interior, el Santo Padre San Juan de la Cruz. En todo caso, no es nada de sencillo separar una cosa de la otra. Y la razón es porque en los escritos sanjuanistas hay un tesoro inmenso de la experiencia propia de Dios del Santo. Claro que la modestia del Santo Padre de los Carmelitas esconde y trata que no sea demasiado vista. Una anécdota comenta un hecho muy encantador. En cierta ocasión, durante la recreación conventual, en un convento en Granada, Fray Juan preguntó al hermano Francisco, muy inocente y sencillo: díganos, hermano Francisco, ¿qué cosa será Dios? El hermano se puso pensativo y luego le contesta: Padre nuestro, Dios es lo que Él se quiere. Fray Juan se dio cuenta de que la inocente respuesta del hermano Francisco había algo muy profundo. Entonces reflexionó y expuso algunas verdades sobre Dios, y habló largo respecto de la independencia de Dios, de un Dios con libertad soberana, de un Dios en extremo generoso, no solo para su gloria, sino para nuestro bien.
quienes han vivido y viven disfrutando del estudio y la lectura de las obras del santo, pueden reconocer en él los rasgos más destacados del Dios del santo. El Dios que vivía, se movía y caminaba junto a él. Y aquí encontramos un Dios liberal, también comunicativo. Juan de la Cruz trata con este Dios tan libre y tan liberal, reconociendo que una de las principales condiciones de Dios es precisamente la liberalidad. Así él hace un comentario también entre su vida, el capítulo 2, 22 de Monte Carmelo, que consiste en distribuir generosamente sus bienes sin esperar recompensa. Y ya que mencioné lo que escribe en el libro Su Vida, digo libro 3, capítulo 20, párrafo 2, el santo escribe que, es decir, enseña al santo, mejor dicho, enseña al santo cómo llegar a la contemplación, a la unión con Dios, y para alcanzar esto hay que abandonar los medios sensitivos de las potencias. Es decir, hay que quedar en silencio para que Dios obre lo suyo en el alma, la divina unión. Entonces, es necesario ir despojando, vaciando estas potencias para que quede libre y dé cabida al gran tesoro que es Dios. Mire, escribe el santo, además de esto, adquiere libertad de ánimo, claridad en la razón, sosiego, tranquilidad y confianza pacífica en Dios, y culto y obsequio verdadero en la voluntad para Dios. Y sigue que adquiere más gozo y recreación en las criaturas con el desapropio de ella, la cual no se puede gozar en ella si la mira con hacimiento de propiedad. Porque este es un cuidado que como lazo ata al espíritu en la tierra y no deja anchura de corazón. Este Dios tan liberal era para él alguien que irrumpía fuertemente en su alma y en su cuerpo, en toda su persona. Aunque era tan reservado sobre su trato íntimo con Dios, declaró confidencialmente en una ocasión a una de las grandes carmelitas, una monja carmelita descalza, Ana de San Alberto, y que declaró: yo, hija, traigo siempre mi alma dentro de la Santísima Trinidad, y allí quiere mi Señor Jesucristo que yo la traiga. Y aseguraba que en compañía de aquel misterio de las tres divinas personas, le iba muy bien a su alma. Se dice, se comenta, que el santo comentaba: oh, qué gran moledor es nuestro Dios, cómo sabe apoderar de esta sabandija cuando Él es servido. También se le oyó decir a quien le presionaba para que le revelase lo que le había pasado en una celebración eucarística. Y dice: grandes bienes ha comunicado Dios a este pecador, con tanta majestad se ha comunicado a mi alma, que no podía acabar la misa por esta causa, y algunas veces hasta temo ponerme a decir misa. Y para él también era un Dios cuya generosidad, y hay que pedía que había que reconocer y defender. Los conocedores y estudiosos del santo, y dándose cuenta que por la experiencia que él ha tenido
a través de sublimes manifestaciones de parte de Dios, no les llama la atención que las emprenda duramente contra quienes ponen en duda o niegan las comunicaciones de Dios o cree que no son, en definitiva, más de lo que se puede alcanzar con nuestro entendimiento. Algo así lo expone él en el libro Llama B1, 15, 16, que en este caso está hablando de su experiencia personal y sale a defender los dominios de Dios, que puede hacer lo que él quiera y cuando quiera. Y replica el santo: pero a todo esto yo respondo, no es normal en Juan de la Cruz usar el pronombre personal con esa contundencia, y responde desde su ciencia y experiencia, blindándose primero con 5 textos bíblicos inapelables para desembarcar en el texto de la promesa lo siguiente: que si alguno le amase, vendría la Santísima Trinidad en él y moraría de asiento en él, como lo escribe el evangelista Juan en 14:23. Y también para el santo era un Dios al que armoniza con amor filial. El santo tenía siempre una confianza y una intimidad muy exquisita con Dios. Es así como este trato de amistad generaba irremediablemente en Juan de la Cruz unos diálogos muy íntimos, hermosísimos, de completa confianza, un diálogo racional en su condición de hijo de alta perfección, rogando a Dios como Dios, y de un indescriptible deleite. Le confiesa que quiere emplear en dicho de luz y amor y por amor de Dios. Es de esta forma como el santo se sabe y se siente enriquecido con el carisma de pronunciar esa clase de expresiones, y lo va a hacer para no tener la doble responsabilidad de no poseer las virtudes correspondientes a ese don de Dios y de silenciar y enterrar estas sentencias. Para Juan de la Cruz, Dios era en extremo generoso y él se sentía obligado frente al dador de estos tesoros de ponerlos a disposición de sus hermanos y hermanas. Esta actitud se puede comparar a lo que siente el profeta Jeremías cuando dice en Jeremías 29, había en mi corazón algo así como un fuego ardiente, y aunque yo trabajaba para ahogarlo, no podía. Jeremías 29. Cuando leemos, oramos y reflexionamos las sentencias del santo en los hermosos dichos de luz y amor, que podemos imaginarnos la relación mutua entre Dios como Padre y Fray Juan como Hijo. Ahí nos podemos imaginar. En esta sentencia de los dichos de luz y amor, la delata el pronombre personal, yo, mí, me, etcétera. Por ejemplo, la sentencia siguiente, a las cuales voy a recordar y la voy a leer acá. La sentencia, la voy a decir el número primero para los que tengan los dichos de luz y amor. La 32. No te conocía yo a ti, oh Señor mío, porque todavía quería saber y gustar cosas. La 33. Múdese todo muy enhorabuena, Señor Dios, porque hagamos asiento en ti. La 46. Tú, Señor, vuelves con alegría y amor a levantar al que te ofende, y yo no vuelvo a levantar y honrar al que me enoja a mí. La sentencia 32 del dicho de luz y amor. Yéndome yo
Dios mío, por donde quiera contigo, por donde quiera mirá, como yo quiero para ti. La 109, me he saltado varias. Todo para mí y nada para ti. Todo para ti y nada para mí, que es la 110. Esta sentencia es más extensa, la 123, de los dichos de luz y amor. Oh, cuán dulce será a mí la presencia tuya, que de sumo bien. Allégame yo con silencio a ti y descubrirte los pies, porque tengas por bien de mí juntar contigo en matrimonio a mí, y no holgaré hasta que me goce en tus brazos. Y ahora te ruego, Señor, que no me dejes en ningún momento en mi recogimiento, porque soy desperdiciador de mi alma. La 130. Amado mío, todo lo áspero y trabajoso quiero para mí, y todo lo suave y lo sabroso quiero para ti. Como observamos siempre en relación con el conocimiento de Dios, la adhesión a su voluntad, la actitud, ejemplo de Dios en perdonar, caminar siempre con Dios, la dulzura de la presencia de Dios y el ruego de no ser abandonado por el Señor, como dije antes, porque soy desperdiciador de mi alma. Esta frase es un consejo dirigido a religiosos y expresa la tendencia humana a dispersar la atención espiritual en cosas exteriores. Significa que la persona reconoce distraerse en lo mundano, perdiendo la unión interior con Dios, por lo que ruega no ser abandonada en los momentos de recogimiento. Pero donde aparece más clara la primera persona es en la muy conocida y exquisita oración del alma enamorada, con el yo explícito 2 veces, con 8 verbos en primera persona, con el predominio del diálogo entablado con Dios a través de verbos y más verbos en segunda persona, en un trato admirable, y el acompañamiento de míos con una profusión increíble de al menos 24 veces de estos elementos en la oración. Vamos a hacer la oración de un alma enamorada. Señor Dios, amado mío, si todavía te acuerdas de mis pecados para no hacer lo que te ando pidiendo, haz en ellos, Dios mío, tu voluntad, que es lo que yo más quiero, y ejercita tu bondad y misericordia, y serás conocido en ellos. Y es que esperas a mis obras para por ese medio concederme mi ruego. Dámelas tú y óbramelas, y las penas que tú quisieras aceptar, y hágase. Y si las obras mías no esperas, ¿qué espera, clementísimo Señor mío? ¿Por qué te tardas? Porque sí, en fin, ha de ser gracia y misericordia la que tu Hijo te pido, la que en tu Hijo te pido, perdón. Toma mi cornadillo, pues le quieres, y dame este bien, pues que tú lo quieres. Y sigue. ¿Quién se podrá librar de los modos y términos bajos si no le levantas tú en pureza de amor, Dios mío? ¿Cómo se levantará a ti el hombre engendrado y criado en bajeza si no le levantas tú, Señor, con la mano que le hiciste? No me quitarás, Dios mío, lo que una vez me diste en tu Hijo Jesucristo, en que me diste todo lo que quiero. Por eso me holgaré, que no te tardarás si yo espero.
¿Con qué dilaciones esperas, pues, desde luego, puedes amar a Dios en tu corazón? Míos son los cielos, mía es la tierra, mía son la gente, los justos son míos, y míos los pecadores. Los ángeles son míos, y la Madre de Dios y todas las cosas son mías. Y el mismo Dios es mío, y para mí, porque Cristo es mío y todo para mí. Pues, ¿qué pides y buscas, alma mía? Tuyo es todo esto, y todo es para ti. No te pongas en menos ni repares en meajas lo que se caen de la mesa de tu padre, de haber sido las migajas. Sal fuera y gloríate en tu gloria. Escóndete en ella y goza y alcanzarás las peticiones de tu corazón. Esa es la hermosísima oración de un alma enamorada. Bueno, sigamos. A través de esta forma de expresarse, podemos perfilar el tipo de oración de esta alma enamorada de Dios, con el que dialoga, con el que conversa, desde el terreno de la gratuidad más plena de Dios, que reconoce y ante la que se postra, reconociendo en Dios ese atributo especialísimo, como escribe el padre José Vicente, aprendiendo a orar con San Juan de la Cruz. Y para San Juan de la Cruz era un Dios providente. La confianza en Dios que manifiesta en oración del alma enamorada, la vivía y exigía Fray Juan en la vida concreta de sus comunidades. Las estrecheces económicas en que se veían metidos. Era para él el ámbito más propicio para ejercitar la fe y la esperanza confiada en un Dios providente. Aquí sí que Juan de la Cruz era maestro y guía insuperable. Vuelvo a recordar que nos enseñaba el maestro José Vicente que los ecónomos de sus conventos comentaban sus contiendas con Juan de la Cruz, prior, para que les dejara salir a buscar algo de comer para el convento. Después de haberse salido con la suya, con obstinación y permisión condescendiente de Fray Juan, terminaban por confesar que la oración confiada de Fray Juan valía más que todas sus andanzas. Y Fray Juan lloraba de emoción y agradecimiento cuando, no teniendo nada que llevarse a la boca, siempre aparecía un Dios con su mano providente y socorría a sus comunidades. Por eso decía con gracia a quienes de sus frailes veía demasiado preocupados por las cosas materiales. Frailes descalzos no han de ser frailes de bocetos, sino frailes de espera en Dios. Y también los demás, como su majestad dice, nos será añadido. Bueno, estamos recordando el Evangelio de Mateo 6:33, que es una enseñanza central de Jesús en el Sermón del Monte, donde Él nos dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es así como el santo exhorta a priorizar la voluntad de Dios, confiando en que Él proveerá necesidades básicas como comida y ropa. En los libros de las cautelas, el santo dice en las 7 y en la 8. La cautela es un escrito que invita a la espera vigilante y activa. Pues no ha de olvidarse de ti el que tiene cuidado de las bestias. Con esto adquirirá silencio y paz en los sentidos. Las cautelas 7 y 8.
un Dios Eucaristía por el que se moría de hambre y de sed. El gran poema que escribió el santo, que bien sello la fonte, que emana y corre, es un poema compuesto en la cárcel de Toledo. Es lo más autobiográfico y el que nos devela Fray Juan su hambre y su sed de Dios. Él estuvo 9 meses sin poder acercarse a la Eucaristía ni celebrar el misterio, y abrieron el alma del encarcelado. Él está encarcelado en una cárcel muy pequeñita, el lugar donde él, el recinto que a él lo tenía, y saltaron sus versos adelante hacia la fuente que era su Dios. E insisto, el santo estaba en una celda que prácticamente apenas cabía él, y era un hombre pequeño. Así recitaba: aquesta eterna fonte está escondida en este vivo pan por darnos vida, aunque es de noche, porque no lo ve. Aquella viva fuente que deseo en este pan de vida, yo la veo, aunque es de noche. Esta fuente no era sino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, encerrado en su alma y comunicándose a ella en transformación de gloria. Un Dios que le ha sido acrisolado y esmerado. El santo escribe en Noche Oscura, 1 Noche 7:4. Estos también tienen tedio cuando les mandan lo que no tiene gusto para ellos. Esto porque se andan al regalo y al sabor del espíritu, son muy flojos para la fortaleza y trabajos de perfección, hechos semejantes a los que se crían en regalo y que huyen con tristeza de toda cosa áspera y oféndase de la cruz. A él, al santo, le había pasado lo contrario y por eso amaba tanto la cruz, ya que desde su tierna infancia cayó sobre él la prueba de la orfandad, de la pobreza, del éxodo, etc. Y le sobrevinieron otras grandes pruebas y sufrimientos, de lo que recién comentaba, de su cárcel toledana, donde estuvo 9 meses, y su destino sucesivo hablará él como de una ballena que lo tragó y le vomitó en un extraño puerto, y enjuiciando la conducta divina hacia él, dice: Dios lo hizo bien, pues en fin eslima el desamparo y para gran luz padecer tinieblas. Frente a la persecución infame urdida contra él por alguien resentido, también se dejaba en las manos de Dios, y su recreación encarnada en este fragmento, y su reacción queda encarnada en este fragmento epistolar. Ya sabe, hija, los trabajos que ahora se padecen. Dios permite para prueba de sus escogidos en silencio y esperanza será nuestra fortaleza. Una carta recuerda a Isaías 30:15 cuando dice: Dios la guarde y haga santa, encomiéndeme a Dios. En la biografía del Santo Padre San Juan de la Cruz, que ha escrito el Padre José Vicente, escribe que el santo, en su diálogo con el Cristo de Segovia, le había pedido padecer y ser despreciado por amor, y estuvo años pidiendo al Señor 3 cosas, la tercera de las cuales era, como declara su confesor y amigo Juan Evangelista, que antes de su muerte tuviera y le diera a Dios nuestro Señor muchos trabajos. Y así fue,
pues murió lleno de dolores y llaga de una gravísima enfermedad que a todos los que le conocían les movía una inmensa lástima. Todo el trabajo, la acción santificadora en la que se afanó Juan de la Cruz y la fragua en la que le fue metiendo la mano de Dios para que se purificase como el oro en el crisol, escribe el santo en el libro Noche Oscura, 2 noches, 6:6, lo siguiente. Lo mismo tienen en la oración que ejercitan, que piensan que todo el negocio de ella está en hallar gusto y devoción sensible, y procuran sacarle, como dicen, a fuerza de brazos cansados y fatigados, las potencias y la cabeza. Y cuando no han hallado en tal gusto, se desconsuelan mucho pensando que no han hecho nada. Y les sirvió justamente para apurarse y acrisolarse. También le aplicó, dice el señor, el esmeril, según lo que escribe en Cántico A3:7, para esmerarlo, para pulirlo, para acicalarlo. El santo escribe en Cántico, que lo acabo de nombrar, Cántico A3:7, pero a algunas almas más generosas se les suelen poner otras fieras más interiores y espirituales de dificultades y tentaciones, tribulaciones y trabajos de muchas maneras, porque les conviene pasar cuáles los envía Dios a los que quiere levantar a alta perfección, probándolo y esmerándolo como el oro en el fuego. Para concluir, vuelvo a nombrarlo otra vez, nos comentó nuestro maestro padre José Vicente, que sus contemporáneos eran muy aficionados a dar títulos y calificativos. Y así a Juan de la Cruz, uno le llamaban hacha encendida que da luz y calienta, otro grano de oro sin mezcla de tierra, otro divino sireno que con su canto adormecía las cosas del mundo, levantándolas a Dios. Así la persona de Juan de la Cruz iba por el mundo evangelizando, acompañado siempre de su Dios. Lo que aquí he recogido son algunas de las cosas que vivió Juan de la Cruz de cara a su Dios y algunas de las melodías que entonó este llamado también por lo que los que le conocieron de cerca, jilguero de Dios. Estas son algunas de las cosas que, como escriba doctor en el reino de los cielos, fue sacado de lo profundo de su ser este fray, llamado a sí mismo archivo de Dios, por lo muchísimo que sabía de la vida de Dios y que había experimentado como pocos. Dios para la persona del Santo Padre Carmelita San Juan de la Cruz fue ese alguien en el que creía, en el que esperaba y a quien amaba ardiente y apasionadamente. Quien vivía y sentía de esta manera a su Dios, no podía menos de morir diciendo en sus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, como lo dice el Salmo 36, quedando su rostro muy sereno y hermoso y alegre, que parecía que estaba durmiendo, causando gozo y alegría el acompañarle y estar junto al santo, junto a su cuerpo. Es claro, como dejó dicho un gran filósofo, verdaderamente la religión que se cree viva
aquella en la que se cree madura y muere conforme al hombre con más fuerza que cualquier otra condición, que ninguna otra influencia. Según como sea nuestro Dios, así seremos nosotros. Nada es comparable con esta configuración religiosa del modo personal del ser o de ser. Y uno de los testigos precisa que aquel Juan de la Cruz, hombrecito tan pequeño, y que no tenía las partes que en el mundo llevan los ojos, se traslucía, sin embargo, un no sé qué, que arrastraba los ojos tras de sí para mirarle como para oírle. Mirándole se veía en él una majestad más que de hombre de la tierra, por lo cual se persuadió, está testigo, era grande su santidad. Y moraba Dios en él como en el templo santo. Y eso causaba en el mismo humano y le parecía que era un alma de muy altas virtudes. Juan de la Cruz fue un santo consolidado de virtudes humanas y divinas, porque creía en un Dios liberal y comunicativo, providente, generosísimo, al que tuteaba con amor filial, que le hacía exclamar: oh, qué bienes serán aquellos que gozaremos con la visita de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hasta aquí llega mi exposición de hoy. Espero haber transmitido, que se me haya entendido, el tema que le estoy planteando, de que quién era Dios para San Juan de la Cruz. Y he utilizado para estas charlas las enseñanzas que nos hizo quien fue mi profesor y amigo, el padre José Vicente Rodríguez, hombre que amaba muchísimo a San Juan de la Cruz y conocía mucho de él. Bien, muchas gracias por estar nuevamente en este conversatorio sobre la vida, sobre los escritos, sobre el Santo Padre de los Carmelitas, San Juan de la Cruz. Bendito sea Dios y que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias por su atención.